Estamos pensando en la serie de mensajes Humo en la montaña, que recuerda el momento cuando el Señor descendió en el monte Sinaí y le dio las leyes a Moisés para el pueblo. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice, no cometerás adulterio. Queremos pensar en esto hoy. Queremos, Señor, que tú nos guíes a pensar en esto. Oh Padre amado, que tú puedas obrar en nuestros corazones, que podamos tener manos limpias, corazón puro, una mente entregada, dedicada a ti. Que tu palabra sea efectiva en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando pensamos en no cometerás adulterio, eh, parecía demasiado duro la presentación con un sentido de no hacer algo, no cometer adulterio. Quizás podamos pensar en otros términos como mantendrás la fidelidad de los votos matrimoniales. O sea, está referido al núcleo de la familia, a esa relación del esposo y de la esposa y el esposo. Queremos escuchar qué es lo que dice Dios en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 20, dice, me casaré contigo en fidelidad. Me casaré contigo en fidelidad. Eso es lo importante delante de Dios. Nuestra fidelidad, aquello que prometemos de que no va a haber otra persona en nuestros ojos más que nuestra esposa, nuestro cónyuge, cada uno eh, dedicándolo a su esposo o a esposa delante de Dios. Queremos hacer llevar adelante tres pensamientos. En primer lugar, ¿qué es el adulterio? Pues ya que hablamos de no cometerás adulterio, una vez una nena, después que la madre hubo leído los 10 mandamientos y estaba en este mandamiento de Éxodo 20:14 que decía no cometerás adulterio, la nena le preguntó a la mamá, mamá, te quiero hacer una pregunta. Y la mamá ya empezó a ver cómo iba a explicar. Dice, ¿qué quiere decir no cometerás? No tenía problema con lo del adulterio, pero tenía problema con el de cometer. No harás, no actuarás de una manera infiel. ¿Qué es la fidelidad matrimonial y qué es el adulterio? El adulterio es la violación del voto mutuo de fidelidad matrimonial y es aplicable tanto al hombre como a la mujer. Se demanda que la mujer sea fiel, pero de la misma manera el hombre debe ser fiel. Se demanda al hombre que sea fiel. Dios ha colocado en el ser humano un deseo sexual, un impulso, una fuerza, que sólo debe expresarse en el matrimonio. Y aún nos gustaría hacer la aclaración, es en el matrimonio del hombre a la mujer y en el matrimonio de la mujer hacia el hombre. Y alguien puso en este impulso sexual que queriendo negarle la importancia, diciendo, no tiene ninguna importancia, hay que anularlo. Eh, y algún otro dijo, tiene toda la importancia del mundo y es lo más importante en la vida del ser humano. Ni una cosa ni la otra. Tiene su importancia, aunque no es lo más importante de todo. Cuando pensamos en adulterar, pensamos en el adulterio, pensamos en alguna relación infiel del esposo para la esposa, de uno de los cónyuges, y quizás algunos ejemplos nos ayuden. Hay nafta adulterada, hay cocaína adulterada, hay leche adulterada. La nafta adulterada es cuando tiene algunos otros componentes que degradan la naturaleza misma de la nafta.
La cocaína adulterada, que ya de por sí es mala, obviamente, llevó a la muerte en estos días a muchas personas por algunos de los componentes que tenía. Se habló mucho de la cocaína adulterada. Hace mucho tiempo ya el apóstol Pedro hablaba de la leche adulterada. En- Cuando uno piensa que le agrega algo para cambiarle la sustancia o para aumentarla, eh, el apóstol Pedro dijo, por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Y palabra de Dios, la palabra de Dios, que es ese alimento nutritivo puro, lo debemos buscar deshaciéndonos de toda mala conducta que adultera esa leche, de todo el engaño que adultera, de hipocresía, de celos y de toda clase de comentarios hirientes. En el sentido este también, cuando uno piensa en el adulterio, que tiene que ver con las relaciones que se quebrantan en el matrimonio. Me gustaría ampliar un poco también y poder pensar que no es solamente el adulterio, sino que muchas veces estamos hablando de fornicación, o esta palabra griega, porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía, o porno solamente. Y, y por allí pensamos que nosotros saldremos eh, sin ningún daño consumiendo pornografía, viendo imágenes que no corresponden, relaciones sexuales de otra pareja en un cine, en una película, desnudez, en imágenes, en revistas, en lo que fuere, conversaciones que también son de tono subido, como antes se solía decir. O sea que podemos ir agregando esto de fornicación junto con lo de eh, fornicación junto con lo de adulterio. Señor Jesús va mucho más allá, mucho más profundo al explicar el adulterio y dice que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y aclara más adelante, lo que contamina al hombre, decía el Señor Jesús, no son las manos sin lavar o los alimentos. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Eso sale del corazón. Es esa mirada con deseo. Podemos llegar a tener tentación, pero la tentación hay que eliminarla y no hay que permanecer en ella, porque la tentación es también como un embarazo en el proceso que decía Santiago, pero no es el embarazo que trae vida, sino el embarazo que trae muerte. Debemos buscar la pureza sexual integral. El adulterio es un acto, no es un estado. Y el que ha adulterado en su pensamiento o en su corazón eh, debe evitar vivir en un estado de adulterio. Eh, La palabra también dice que algunos sí viven de esa manera, que tienen los ojos cargados de adulterio. El creyente no lo debe hacer si somos hijos de Dios. Y la segunda cosa es, primero pensamos, ¿qué es el adulterio? La violación de la fidelidad del voto matrimonial, junto con la fornicación, habla de el más bajo estado que puede caer un ser humano. Y el segundo pensamiento es ¿por qué es malo?
¿Por qué es buena la fidelidad y por qué es mala, es malo el adulterio? Bueno, tres cosas. Primero, en relación con Dios, luego en relación con el cónyuge y tercero, con la relación personal con el que lo comete. Primero, eh, es malo el adulterio porque Dios lo dice, quebranta nuestra relación con Él. Cuando Salomón pecó con Betsabé y él después reconoce el pecado, la vio a Betsabé, la llamó, tuvo relaciones sabiendo que era de otro matrimonio, de Urías. eh, Cuando él reconoce el pecado, dice en el Salmo 51, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y está bien, había pecado contra Betsabé, contra Urías, pero en primer lugar él dice, he pecado contra ti, oh Dios, porque es algo que no tenía que haber hecho. Y el Salmo 51 habla de todo el conflicto que en realidad correspondería al último punto de este pensamiento que es de malo. Ese primero nos separa de Dios, pero después habla, ya no tenía deseos de alabar a Dios, no tenía deseos de adorar al Señor, no tenía el pensamiento más que puesto en lo que había hecho y hasta sus huesos se estaban secando. Y no podríamos mirar si por allí algo de nuestra situación y de nuestra condición no tiene que ver con un pecado de adulterio, de pornografía, de fornicación. En 1 Corintios 6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dentro de esa descripción de los injustos habla de los adúlteros y de los fornicarios, esas palabras que son medias antiguas, pero que son válidas. El Antiguo Testamento lo nombra también como el gran pecado. Cuando Abraham se encuentra con Abimelech, le dice que la esposa, realmente Sara, era su hermana. Hay por ahí una media verdad, pero estaba tratando de zafar de la situación Abraham. Y Abimelech la quiere tomar por mujer porque era hermosa Sara. Y cuando está pensando esto, se le aparece el Señor y lo reprende a Abimelech. Y Abimelech le dice a Abraham, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que me has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Y eso es lo que hizo. Y en Génesis 39:9, en la experiencia de, de José con la esposa de Potifar, del faraón, dice, eh, la esposa quería que él se acostara con él. Y él dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ven, por ahí José podía haber pensado, bueno, esta es la oportunidad mía de vivir un momento de placer. Nadie me ve, quizás nadie nunca lo sepa. eh, con la amargura de lo que me hicieron mis hermanos y demás. Bueno, quizás esto es permitido por Dios, porque es una oportunidad única de estar bien posicionado en el reino y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla, bla. Todas esas palabras las recibió José como voz de Satanás, no como voz de Dios. Y él dijo, no, yo no voy a hacer este gran mal y pecar contra Dios. El nombre de Cristo es pisoteado cuando adulteramos. En segundo lugar, cuando adulteramos de hecho o en el pensamiento, eh, esto deshonra y denigra al cónyuge y al prójimo. Eh, Porque estaríamos diciéndole a nuestra esposa, tú eres menor que fulana o mengana. Tú no me satisfaces, tú no me gustas, tú no me complaces y todo lo que ustedes quieran poner allí. No eres tan agradable,
como la secretaria que yo tengo. El adulterio tiene este poder de destruir la autoestima de la víctima que es inocente. Por eso es bueno, por allí pensando en algo positivo, dos cosas que deben existir siempre en el matrimonio. Primero, un sólido amor mutuo, completamente diferente que el que sentimos por otros. Un amor especial entre cada uno de los cónyuges en el matrimonio. Un amor mutuo. Segundo, una completa confianza entre los dos. La certeza de que ninguno de los dos se va a ir por algún momento con otro, ni en el pensamiento. Una completa confianza entre los dos. Y el adulterio destruye esta confianza. Y después cuesta mucho restaurar las vidas y las relaciones. Es cierto que Dios puede, que Dios perdona los pecados, pero qué mejor es no tener que deshonrar a la esposa o al esposo y denigrarlo. Porque si es una esposa la que está buscando a otro hombre o está coqueteando con otro hombre, eh, también allí es la, la autoestima del hombre que se viene al suelo. Es para ambos, tanto el hombre como la mujer. Y en tercer y último lugar, primero, es un pecado contra Dios. Segundo, porque deshonra y denigra al cónyuge. Tercero, porque destruye al que peca. Nosotros somos destruidos. 1 Corintios 6:18. El que peca, peca contra su propio cuerpo. Está haciendo mal, se está haciendo mal a sí mismo. Aún quizás podamos decir, por un sentido, aunque sea egoísta, no deberíamos buscar el adulterio porque destruye, nos destruye a nosotros mismos. Lo que a veces uno puede llegar a pensar en un momento de placer viendo cosas que no debe, no dice, no, esto me va a hacer crecer, me va a hacer mejorar, me va a ayudar. Termina destruyendo al que lo comete, al que peca. Bueno, quizás por allí nosotros tengamos que decir, si no fue de hecho o desde el corazón, hemos pecado. ¿Qué podemos hacer? Primero, ¿qué es el adulterio? Ya lo dijimos. Segundo, ¿por qué es malo? También lo dijimos. Y si ya cometimos adulterio, ¿qué podemos hacer? Hay una expresión, una cita de C.S. Lewis que dice, cuando un huevo ya está frito, no se puede desfreír. No podemos volver hacia atrás el proceso. Pero hay un relato en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, a una mujer que le ha quedado el mote de adúltera, porque es el relato de la mujer adúltera, como si no tuviera nombre, pero es la mujer adúltera. La mujer que fue sorprendida en adulterio, la mujer que fue sorprendida en adulterio, que la trajeron como una carnada delante de Jesús para ver si podían hacerle caer en alguna trampa y a preguntarle que Moisés había dicho que había que apedrearlas a tales mujeres. En realidad, el pecado había sido de los dos y nos damos cuenta de la sociedad, no solamente en esta época, sino en otra época también, eh, que abusó de la mujer y no consideró de la misma manera al hombre. Eh, Tanto el hombre como la mujer habían sido sorprendidos en el adulterio, pero la trajeron solo a la mujer. Y aún podría llegar a pensarse que el hombre formó parte de esta trampa que querían tenderle a Jesús. A veces somos así nosotros. Si hay algo de la culpa que se nos instaló en el corazón como fornicarios o adúlteros en algún momento y de alguna forma, es buscar el pecado de otros. Buscar el pecado de otros. Somos de los que vamos a buscar el pecado y señalar el pecado de otros. Somos los que llevamos en nuestro morral las piedras para arrojar a las mujeres y a los hombres pecadores. Apuntamos rápido a otros para que no se le ocurra a otro apuntar contra nosotros.
Y Jesús dice, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Y la gente estuvo un rato quieta y después empezaron a irse uno tras otro. La mujer que quedó allí delante de Jesús, es restaurada con el poder de un nuevo respeto para sí misma y con la nueva oportunidad. Ni yo te condeno, vete, no peques más. Tenemos oportunidad del perdón de Dios. Y tenemos en la actitud de la mujer que vino hacia Jesús, que la trajeron a Jesús, el testimonio de lo que Dios puede hacer también con nosotros. Si venimos ahora a Él confesando nuestro pecado, porque Jesús nunca dijo tú no has pecado, o bueno, está bien, ¿no? Confesando su pecado y dándole una nueva oportunidad y dándole una nueva estima, un nuevo valor. Alguien dijo que quizás fue Jesús, el primer hombre que tuvo frente, que no la miró para codiciarla. Cuando Jesús estuvo en la tierra, miró la cultura y la etiquetó como una generación adúltera y pecadora. 4 o 5 cosas. Primero, camine con Dios. Efesios 5, 1 y 2 dice, andad como hijos amados. Cuando una persona comete adulterio, la causa de Cristo se ve obstaculizada. El nombre de Jesús es pisoteado. Camine con Dios, busque a Dios. Deje de lado las otras cosas. Llene su vida de Dios, de alabanza y de adoración a Dios, y no habrá lugar para otras cosas. Segundo, evite las actividades y las compañías que sugieren el adulterio o la fornicación. Nunca permita que sus ojos miren cosas que le hagan tropezar. Mantenga una vida limpia, mantengamos, es para todos nosotros. Evite, tercero, las relaciones de coqueteo. Siempre va a haber alguien que va a querer coquetear aunque sea con nosotros y llevarnos del pensamiento lejos de nuestra familia y lejos de Dios y lejos de lo que es bueno para nosotros. Cuarto, calcule el costo. Tómese un minuto para ver el daño increíble que se le puede hacer a su cónyuge, al Señor, a sus hijos y a su propia vida. Aunque sea descubierto esto o no, pero evaluemos el costo. Así como vamos a comprar algo en el almacén, en el súper, donde fuere, y miramos y decimos cuánto sale y si lo compramos o no. El pecado tiene siempre un costo muy alto y un daño increíble para nuestras vidas. Quinto, ame solo a su pareja. Y si todavía no la tiene, dispóngase, prepárese para cuando tenga esa pareja. Sea santo para cuando tenga esta pareja. Hay un escritor que contaba la historia de los Miniver, una familia, un matrimonio, que en una época era un poco viejo, pero dice, se compró un auto, él y ella se compró un sombrero. Cada uno compró lo que quiso. Y entonces a la noche, cuando se acostaron, la esposa le dijo al esposo, nosotros somos los más afortunados del mundo. Y el esposo le dijo, ¿por el auto o por el sombrero? Y la esposa le dice, ni por el auto ni por el sombrero, porque nos tenemos el uno al otro. Nos tenemos el uno al otro. Señor, que podamos mantener la fidelidad en el matrimonio y que podamos mantener la fidelidad en relación con otros matrimonios y con nuestro prójimo en lo que tú mandas y en lo que tú esperas de nuestras vidas. Confesamos nuestro pecado y buscamos tu perdón y un nuevo crecimiento en santidad. En el nombre de Jesús. Amén.